Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los propósitos de Dios para cada familia. Dios es el creador de la familia y Dios quiere que cada familia viva en sus bendiciones. Por eso estamos escudriñando de la palabra de Dios, la Santa Biblia, y hoy estaremos hablando del tema de la sanidad. Dios quiere que cada familia viva en sanidad. Creó Dios el cuerpo para el movimiento, el cuerpo necesita trabajar, pero para que el cuerpo se mueva para ir a trabajar necesita salud, y la salud viene de Dios. Por eso hoy hablaremos de la sanidad que solamente en Cristo podemos tener. En Jeremías capítulo 33, versículo 6, Dios dice: «He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Así que desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios profetizó que vendría la sanidad de una manera directa, efectiva, de una manera real para la iglesia o para la familia que está en la tierra. Por eso Dios creó la iglesia. La iglesia somos personas, hombres y mujeres, que nos ayudamos unos a otros y ayudamos al prójimo. Jesucristo vino a darnos la unción para la sanidad. Por eso la oración es importante, orar unos por otros, y durante este tiempo último que estamos viviendo, hemos orado por todas aquellas personas que han sido afectadas por el coronavirus. Es un virus de enfermedad que sigue todavía manifestándose en la tierra y debemos ponernos en la cobertura de protección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso hablaremos de la sanidad en Cristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Vicky. Bueno, sean todos bienvenidos a esta emisión más de La Voz de la Alianza. Les bendecimos a todos y declaramos la presencia de Dios en sus vidas, la bendición de Dios en sus vidas. Y es muy importante aprender de la palabra de Dios acerca de cualquier tema, pero en este tema de hoy va a ser la sanidad. Así que es muy importante que aprendamos acerca de lo que es la sanidad para poder reclamarla, y esas promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Él es nuestro Dios amado, que es nuestro proveedor, pero también nuestro sanador, nuestro salvador y nuestro todo. Así que hoy aprendamos todos juntos de parte de Dios acerca de la sanidad, y declaramos desde este momento la sanidad de las llagas preciosas de nuestro Señor Jesucristo sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Sí, hay que levantar lo que es la fe, porque la fe es lo que trae la sanidad, tal como dice Hebreos 11:1, nos habla de lo que es la fe. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, la certeza tiene que ver con la confianza, que no tienes duda, que estás esperando algo. Tiene que ver con expectación, porque de acuerdo también a nuestras expectaciones es como Dios va a obrar. Y bueno, aunque no lo veamos en lo físico, lo estamos viendo en lo espiritual. Por eso dice la convicción de lo que no se ve, porque en otras palabras el que está enfermo tiene que verse sano, el que está oprimido tiene que verse libre, porque eso es fe. Entonces, o sea que el enfermo debe estar confiando en que Dios le sanará. Sí, no pensando en muerte, tiene que sino confiar, pensando en vida, poniendo su confianza en Dios y en su palabra. Eso es la fe. O sea, poniendo la fe en Jesucristo y en Cristo todo lo que Él obtuvo para bendición a nosotros. De allí la importancia de estar escuchando de la palabra de Dios, escuchando de Jesucristo, para estar poniendo nuestra confianza en Cristo, quien es la vida, quien es el sanador. No pensar en muerte, porque ahora con este virus
como ha afectado durante mucho tiempo a toda la humanidad y han habido muertes, personas que están siendo contagiadas, en lugar de pensar en vida, Piensan en pensar muerte. en la recuperación rápida, inmediata que se puede tener en Cristo, están pensando en la muerte. Sí. Y cuando llega el miedo es cuando el enemigo está tomando ventaja Ahora, donde no hay fe. Nuestro amado Señor Jesucristo vino desde el cielo en forma de hombre aquí a la tierra y Él obtuvo grandes bendiciones para nosotros. La salvación de nuestras vidas, por su sangre somos perdonados y aceptados por el Padre y podemos acercarnos al Padre, pero Él también es nuestro sanador, Él también pagó un precio por nuestra sanidad y obtuvo grandes beneficios para nosotros. Y cuando nosotros ignoramos estas bendiciones y estos beneficios que el Señor Jesucristo obtuvo a favor para favorecernos, para que nosotros la podamos usar, la herencia que Él nos ha dado, entonces, pues si lo desconocemos, ¿cómo vamos a reclamarlo? ¿Cómo vamos a declarar algo que no sabemos, ¿no? Sí, Pero cuando sabemos algo y sabemos y ponemos nuestra confianza en todo lo que Él hizo, entonces sí podemos tener respuestas. hay que resaltar que en el ministerio del Señor Jesucristo, en todos los casos de sanidad, ahí dice la palabra, ¿no?, que Él vio a los ojos de alguien o que Él vio la persona. Si tenía fe para sanar. En otras palabras, no es que estuviera viendo el rostro o los ojos, sino estaba viendo si tenían fe. Y si tenían fe, entonces procedía la sanidad. Y eso es exactamente lo que Dios hace el día de hoy. Él no cambia su forma de ser. En otras palabras, Dios lo que está viendo de nosotros es si tenemos fe. Porque si tenemos fe, entonces la sanidad procede. Por eso en tu programa de La Voz de la Alianza estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, para que cualquier persona que nos esté viendo y oyendo pueda recibir la fe que viene de Dios. La fe a través de la palabra que se enseña, la palabra que se predica. Necesitamos tener fe para eliminar el miedo. El miedo se manifiesta donde no hay fe, donde no hay conocimiento de las Escrituras, donde no hay conocimiento del Señor Jesucristo. Hoy hablaremos precisamente de la sanidad en Cristo. Estaba profetizado en Jeremías 33:6 que Dios mandaría medicina y traería sanidad. Hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de las obras del diablo. Satanás, por el pecado, tenía en esclavitud a la humanidad y la forma de esclavizar a la humanidad es el miedo. Por eso cuando el diablo trae una enfermedad es porque hay un pecado de por medio, donde si una persona está mintiendo, la mentira es la naturaleza del diablo. El mentiroso estará abriéndole puertas a la enfermedad. Son espíritus. Y cuando el diablo pone la enfermedad, entra el miedo, miedo a la muerte. Por eso el diablo espanta con la muerte. Cuando una persona oye la palabra de Dios, se afirma en fe. Y si tenemos fe, estaremos viendo a Jesucristo, el sanador, el autor de la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. En Jesucristo está la vida. Entonces, las enfermedades están aquí en la tierra, pero cuando se acerca la enfermedad, no debemos pensar en muerte, sino en recuperación rápida, inmediata en Jesucristo, si estamos declarando la sanidad en Cristo. Por eso tenemos que declarar con la boca la palabra de Dios, las promesas de Dios que son sí y amén. La Biblia dice que ya Jesucristo llevó la enfermedad
está escrito desde Así el es. profeta Isaías. Podemos leer en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Allí estaba profetizado de que Jesucristo sería el sanador y traería la sanidad. ¿Podemos leer? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos. Esta palabra está en el pretérito, en el pasado, porque esto sucedió hace 21 siglos atrás. Se profetizó 700 años antes de Cristo, pero ya hace 21 siglos se cumplió esta palabra. Jesucristo cumplió la profecía. Ahora nosotros los cristianos que vivimos después de Cristo, lo único que tenemos que hacer es recordar esa palabra. Como está escrito, le decimos al hombre que está enfermo y hablamos de acuerdo a la profecía, como está escrito, ya Jesucristo se llevó tu enfermedad. Por lo tanto, ordenamos, es una orden, porque Dios nos unge con el Espíritu Santo para tener la autoridad sobre la enfermedad. Por eso tomamos la autoridad sobre la enfermedad de la persona enferma y le decimos a la enfermedad, enfermedad, te tienes que ir de ese cuerpo porque está escrito, ya Cristo se llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Por eso este cuerpo donde está la enfermedad se tiene que alinear. Es el alineamiento. Hemos enseñado tanto de los alineamientos que Dios está mostrando en el cielo, en los eclipses. Un eclipse es un alineamiento, eclipse de luna, eclipse de sol. Y el cuerpo tiene que alinearse a la palabra de Dios, a la justicia de Dios. Así que el cuerpo obedece a la palabra de Dios. Entonces ordenamos al cuerpo que se alinee a la palabra que dice que ya Jesucristo llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Por eso le decimos a ese espíritu de enfermedad, te ato en el nombre de Jesús, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos cómo movernos en la tierra a pesar de que hayan espíritus de enfermedad. La Biblia dice en el capítulo 8 de Mateo que Jesucristo fue a la casa del apóstol Pedro, había allí una necesidad. Entonces, la suegra del apóstol Pedro estaba enferma y dice la Escritura que Jesucristo la sanó. Y después de sanarla, entonces, como conocieron, era un pueblo pequeño, Capernaum, a orilla del mar de Galilea, entonces corrió la voz que el que sanaba estaba en casa de Pedro. Entonces, cuando oyeron que el sanador, el hacedor de los milagros, nadie había sanado al enfermo, nadie había hecho un milagro, pero de pronto estaba el sanador, el hacedor de los milagros en una pequeña ciudad llamada Capernaum, y toda la ciudad fue hacia la casa de Pedro, y no solamente la ciudad, sino las ciudades alrededor de Capernaum. Entonces dice la Escritura que Jesús primero sanó a la suegra de Pedro y después tuvo que sanar a todos los que se reunieron en la casa de Pedro. Esto fue ya en la noche. Entonces hubo una gran manifestación del Espíritu Santo en Jesucristo para liberar, para sanar, para restaurar, porque era el cumplimiento de la profecía que acabamos de declarar de Isaías 53, 4 y 5, era el cumplimiento. Jesucristo vino a cumplir esa profecía y allí está escrito en Mateo capítulo 8. Leemos. 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste
postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está la vivencia del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Esto sucedió hace 21 siglos. Jesucristo es cabeza del cristianismo, es cabeza de la iglesia. O sea que Jesucristo vino a darnos ejemplo de lo que teníamos que hacer como cristianos aquí en la tierra. Jesucristo vino a enseñar, Él era el maestro. Todo cristiano debe conocer a Jesucristo, debe hacer lo que Cristo hizo, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Podremos leer 1 de Juan 3:8. Allí en 1 de Juan 3:8 está hablando del pecado. El que comete el pecado le pertenece al diablo, pero Jesucristo vino precisamente para deshacer las obras del diablo debido al pecado. El pecado le da derecho legal a Satanás, pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario precisamente para llevar los pecados y fuésemos libres del pecado y tengamos la autoridad ahora para reprender al diablo. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo y la enfermedad es una obra del diablo. Así es. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está claramente la palabra. Vino el Señor Jesucristo para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué estamos nosotros los cristianos aquí en la tierra? Para lo mismo, deshacer las obras del diablo. Donde se mueven los demonios y están trayendo enfermedad, debemos reprender demonios. Fue lo que Jesucristo hizo en la casa de Pedro. Y aquí en Mateo 8 nos enseña la Biblia cómo Jesucristo reprendió a los demonios. Con la palabra. A los demonios hay que hablarles. Con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra que salió de su boca, de la boca del Señor Jesús, que era la palabra de Dios y era la palabra de profecía. Jesucristo vino a manifestar la palabra para confrontar demonios. Por eso dice, por la palabra hablada echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Así es, no podemos nosotros llevar la bendición de Jesucristo al enfermo solamente con la mente. Yo deseo que ese enfermo que hablar la palabra. Sea sano, tengo la buena intención. Oh, sí, que esa persona está lamentándose, está afligiéndose debido a la enfermedad, está sufriendo debido a la enfermedad. No, con lamentarnos no solucionamos el problema. No avanzamos en la verdad. Hay que hablar con la boca la palabra de Dios. Es la palabra, no es palabra humana. Por eso nosotros los cristianos decimos al enfermo, venimos en el nombre de Jesús, no venimos en nuestro propio nombre. Estamos aquí visitándote en el nombre de Jesús. Y estamos bajo la unción y la autoridad que nos da Jesucristo para reprender la enfermedad que te agobia. Así que vamos a orar por ti. Entonces la persona acepta la oración y la oración es ejercer toda autoridad y poder en el nombre de Jesús para reprender ese espíritu de enfermedad. Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia para que hagamos esto. Por eso tenemos que estar hablando siempre la palabra. Ahora bien, si la palabra de Dios dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades y ya sufrió todos nuestros dolores, pues esa es la verdad. Aún a pesar de sentirse uno mal, uno tiene que creer la palabra. Y la palabra es la verdad. El síntoma, pues sí, ahí está.
Pero entonces, ¿qué puede hacer uno cuando uno tiene algún malestar, algún dolor? ¿Tú crees que no sentimos dolor? Sí sentimos. ¿Tú crees que no nos enfermamos? Sí, pero aplicamos la palabra. Y entonces cada uno de nosotros debe de rechazar y no aceptar la enfermedad, porque Él ya la llevó. Y si Él ya la llevó, ¿por qué la tengo que llevar yo? Y si Él ya sufrió los dolores, todos mis dolores, ¿por qué los tengo que sufrir yo? Es lo que siempre decía yo. Entonces siempre digo, bueno, cuando a mí me da algún dolor, igual le digo, Señor, yo rechazo este dolor, porque tú llevaste todos mis dolores. Espíritu de dolor, vete ahora mismo en el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre. Sí, y entonces, pero nombre eso sobre dolor. es hablar con conocimiento Y de con la fe, verdad. y con fe. Y para eso ejercer la también, autoridad. pero para eso también tiene uno que haber aceptado a Jesucristo y vivir una vida para Él, en obediencia a Dios, ¿sí? Es que uno debe de realmente aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer y tener la confianza en todo lo que Él hizo a favor de nosotros. Sí, pero hay muchas personas que no conocen de Jesucristo, no conocen de lo que Jesucristo hizo hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo, al morir en la cruz, allí derrotó al diablo. Totalmente. El causante de las enfermedades. Ya el diablo está derrotado, pero sigue en el planeta Tierra, manifestándose a través de demonios, atacando a personas que no conocen la obra de Jesucristo en la cruz. Aquí dice, por eso ejemplo, el conocimiento de la verdad nos hace libres del engaño del diablo. Si yo soy cristiano y el diablo trata de atacar mi cuerpo, entonces yo, en lugar de estarme quejando por síntomas que puede hay que tener reprender mi los cuerpo, síntomas. me fortalezco en fe, me fortalezco en el Señor Jesucristo para reprender el dolor, reprender esa obra del enemigo y declarar la palabra. Escrito está, ya Jesucristo se llevó mi enfermedad y por su llaga ya fui curado. Entonces, enfermedad, dolor de enfermedad, vete, te vas fuera en el nombre de mí, de Jesucristo. en el nombre de Jesús. Pero como no es de todos este conocimiento, entonces por eso tenemos que orar por el prójimo. Muchas personas que no tienen este conocimiento, cuando viene el enemigo a atacar su cuerpo con una enfermedad, esa persona empieza a quejarse, empieza hasta gritar por el dolor en su enfermedad. Ella no sabe de Jesucristo, simplemente está atacada por un dolor. Su mente, todos sus sentidos están concentrados en el dolor, que es lo que trae el enemigo, para que el enemigo con el dolor tome la mente de esa persona enferma y le ponga pensamientos de muerte. Te vas a morir con este dolor, te vas a morir con esta enfermedad. Y cuando entra el miedo, más esclavo será esa persona del enemigo. Por eso Jesucristo nos mandó a llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen todavía de Jesucristo. Jesucristo nos envió para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, hablar del día de bendición que siempre está en Jesucristo. El día de salvación siempre es hoy. Así que por eso estamos hablando de la verdad de Dios, bueno, porque el diablo es un mentiroso. Por eso hay que congregarse, porque en la iglesia, aparte de orar juntos, alabar juntos, también oramos unos por otros. Y nos fortalecemos en el Señor en fe, pero tiene uno que realmente no ignorar las cosas que Dios ya nos ha concedido en Cristo Jesús y ser muy valiente, muy fuerte y pararse contra todo síntoma. Sé que es difícil, pero cuando uno lo hace, realmente uno obtiene la respuesta, uno obtiene la sanidad. Por ejemplo, aquí también en Pedro, en 1 de Pedro lo dice, 1 de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Eso es Dios hablando. Un día a mí me dijo Dios, cuando yo tenía síntomas y yo declaraba su palabra, y Él me reveló y me dijo, hija, mi palabra tiene cimiento eterno. Y me llevó a la lectura donde dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y Jesucristo es el nombre, sobre toda enfermedad. Así que uno tiene que venir con fe a Dios y creer y confiar en Él. Por eso el Señor O sea, Jesucristo... es una batalla, no es fácil. No a la primera oración o la primera declaración vas a ser sano. No, es que tienes que seguir declarando y seguir declarando y seguir declarando. No sé cuántas veces al día, y no sé si te va a llevar un mes o te va a llevar unos días o te va a llevar 3 meses o te va a llevar 6 meses o un año, no lo sé. Pero eso sí, si lo declaras, va a venir. Y no morirás. Y no moriré, Es lo que sino dice que el Salmo viviré y 118, ¿no? proclamaré las obras de Jehová. No moriré, Sino que viviré sino que viviré para anunciar las obras de las Jehová. obras de Jehová, las obras de nuestro Señor ¿Qué puedes decir, Jesucristo. José David? No, que todo tiene un propósito. Muchas veces no entendemos por qué Así viene esto, por qué aquello. Somos probados en fe, ¿verdad? Sí, Pero- ese es el problema, que muchos caen en el error que trae el enemigo, estar pensando por qué me sucede a mí esto. Hay que actuar. Y ya cuando uno es libre de todo espíritu de engaño y de mentira, entonces ya tendrás la mente más fresca, la mente más despejada para poder entender. Pero cuando viene el problema y empiezas a querer razonar el por qué te está llegando todo esto, es cuando el enemigo más ataca, más atormenta, más esclaviza. Sí, hay que tomar en cuenta también que las sanidades son una señal también de la salvación. Sí. Por eso Dios a veces permite que personas lleguen a un extremo en su salud, porque cuando hay un enfermo en una familia, toda la familia empieza a rodear al enfermo. Sí, antes nadie veía o atendía a una persona, o había diferencias entre la familia. Sí. Hay familias que están desunidas, hay personas en la familia que se odian entre sí, hay personas en familia que se maldicen entre sí. Entonces tiene que venir un sacudimiento a la familia, y por eso empezamos a ver cómo en una enfermedad la familia empieza a reunirse, sí, y empiezan a cambiar sus actitudes, sus comportamientos. Por eso se necesita allí una persona que los vaya orientando a la reconciliación, a la restauración y a la sanidad y salvación. Sí, entonces cuando hay una masa de personas, porque la familia, bueno, también si tienen amistades, también se conmueven por una persona enferma. Sí. Y entonces es ahí cuando Dios va a obrar, porque en otras palabras es cuando todos van a ver la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces cuando sucede la sanidad o el milagro, todos abren sus ojos al ver esta señal, y entonces viene lo que dijiste, ¿no? Todos empiezan a restaurar, sí, y todos vienen a salvación también, y si tenían enfermedades también son sanados. Pero es ahí donde se manifiesta el poder de la gloria de Dios. Sí, por eso no podemos nosotros empezar a razonar las cosas cuando estamos en medio del problema. Hay que actuar. Tenemos el problema, tenemos la enfermedad, actuemos. Aquí está la palabra de autoridad. Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fui curado. Tengo que aplicar esa palabra. No tengo que razonar cómo me vino la enfermedad, por qué, dónde está la puerta que yo le abrí. Sabemos que hay una causa, pero la solución es lo que tiene que venir al problema. Y la solución ya fue dada hace 21 siglos atrás. Solamente tengo que creer. Tengo que creer en Jesucristo, el sanador, y mencionar el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios.
en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y Esta basta, fue la comisión que Jesucristo dio a la iglesia desde el principio. Y basta con que una persona crea para que venga la sanidad y venga también la salvación para esa persona y para el resto de su casa u otras personas. Tenemos varios ejemplos, ¿no?, de cómo personas que intercedieron, digamos, por un familiar o por un amigo y fueron sanados en el tiempo del Señor Jesucristo. Como el caso de, por ejemplo, la hija de Jairo. Ella murió prácticamente, pero Dios la resucitó por la fe de su padre. Sí, pero es bueno que analicemos el ambiente que había ante la muerte de la hija de Jairo, porque había muerto. Sí, claro. Entonces las personas estaban llorando, las personas habían caído en un grado de incredulidad, no sabían que el autor de la vida estaba llegando a la casa de Jairo. Inclusive a Jairo le dijeron, ya no le molestes al maestro, ya no molestes porque al ya maestro, tu hija murió. ya tu hija murió. Podemos ir a la palabra y donde solamente está dijo esto. el Señor cree, le dijo a Jairo. Entonces Jesucristo vio un ambiente de incredulidad. Esto es necesario conocerlo. Toda persona que va a orar en un hospital sabe la persona o debe saber que allí se mueve un espíritu de muerte. La muerte está al acecho. Por eso tenemos que ir con autoridad en el nombre de Jesús para poder reprender la muerte. Pero también estamos allí para ayudar a los familiares. Muchos familiares están en incredulidad. Muchos familiares están adorando dioses extraños. Muchos familiares están quebrantados, llorando, creyendo que no hay esperanza. Entonces se rodea o se crea un ambiente de incredulidad. Por eso tenemos que hacer a un ladito a estas personas, porque son personas que estarán afectando lo que se va a hacer. Tenemos que aplicar la palabra de fe. Y fue lo que hizo Jesucristo en la casa de Jairo. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos que Jesucristo estaba yendo a la casa de Jairo cuando fue detenida primero por una mujer del flujo de sangre, pero después llega a la casa de Jairo. Capítulo 5 de Marcos, versículo 35 en adelante. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese y que se le diese de comer. Sí, porque tenía que llegar hasta la cruz del Calvario en Jerusalén y el enemigo podría seguir actuando para que no llegara hacia el cumplimiento de su misión aquí en la tierra, de morir por toda la humanidad. Así que Jesucristo en el trayecto hacia Jerusalén siempre iba liberando cautivos, sanando a los enfermos, resucitando muertos. Son importantes estas imágenes porque nos fortalecen en fe. Lo que vemos y oímos nos fortalece en la fe. Estas imágenes fueron tomadas de la película Jesús, una película que ha sido usada para la evangelización, para dar a conocer que Jesucristo vino a la tierra
y en Jesucristo está la solución a los problemas de la familia. Esta película fue tomada del Evangelio según San Lucas, o sea, se basó en el Evangelio según San Lucas. Imposible divulgarlo. Había que dar a conocer no, pues toda la gente estaba afuera. Milagro. No siempre hay una resurrección. Así que en Jesucristo hay milagros y debemos creer en los milagros. Al tiempo de hoy, siglo XXI, debemos salir de la incredulidad. Estamos rodeados de un ambiente de incredulidad en nuestras ciudades y naciones. El avance de la tecnología al tiempo de hoy ha endurecido muchos corazones. Y cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, este virus que ya tiene más de un año y está en la tierra, entonces las personas endurecen su corazón a las cosas de Dios. Les decimos, Jesucristo te puede sanar del coronavirus. Hay personas que no creen que Jesucristo puede sanar del coronavirus. Hay personas que creen de que las personas no pueden salir de las puertas de la muerte. Hemos oído de casos de personas que entran al hospital, son intubados y ya no salen. Hay personas que se despiden a la entrada del hospital. Es cuando más debemos intensificar la oración. La oración no tiene límites. No necesitamos estar físicamente con el enfermo. Tenemos el poder de la palabra hablada a distancia. El Espíritu Santo envía la palabra desde donde estemos, desde cualquier lugar, y la palabra de sanidad llegará a donde vayamos dirigiendo la oración de sanidad. Por eso mencionamos el nombre. Le decimos, Padre, ponemos en tu presencia a esta persona que está en el hospital. Espíritu Santo, ayúdanos para que ángeles estén ministrando en este momento mientras nosotros declaramos la palabra. Estamos declarando que Jesucristo es el Señor. Estamos declarando el milagro de Dios. Orar unos por otros, dice la Escritura. Nosotros hemos aplicado esta enseñanza y hemos visto en más de meses que estamos orando cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones. Enseñamos a la gente a orar, no andarse quejando de la situación, no andar criticando a autoridades, porque muchos están buscando quién tiene la culpa. No, es tiempo de actuar, no es tiempo de estar buscando quién, de dónde y por qué está este virus. El asunto es que está, entonces hay que solucionar. La solución ya está dada en Cristo Jesús. Hay que aplicar la palabra, hay que reprender la enfermedad, hay que reprender el virus, hay que reprender la muerte. Así que hay que estar orando, 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 orando. Todos los días debemos estar orando. Por eso hemos recibido peticiones de oración, las recibimos aquí en televisión, las recibimos en la radio, las recibimos en la iglesia. Estamos recibiendo peticiones de oración y conforme a lo que estamos recibiendo en petición, estamos actuando. Dios responde la oración. Y todo milagro, toda oración es para que le demos la gloria a Jesucristo y a Dios el Padre. Cristo nos ama, Él vino a rescatarnos de la muerte, por eso Jesucristo comisionó a sus apóstoles, seres humanos aquí en la tierra, para que lo mismo que Jesús hacía, lo hicieran los discípulos. Los cristianos somos discípulos de Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1, donde Jesucristo selecciona a 12 personas para que ejerzan la autoridad sobre las enfermedades. Y después leemos el versículo 7 y 8 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está la comisión dada por Jesucristo a sus discípulos.
Todo cristiano, hombre o mujer, somos discípulos de Jesucristo. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer, la tarea, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Leamos ahora versículos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es la tarea que Jesucristo encomendó. Han recibido de gracia. Todo es por la gracia de Dios. El hombre no merecía recibir de esta gracia, pero Dios es misericordioso, Dios es amor, y gracia es la disposición de Dios de bendecirnos, de soltar sus dones de bendición sobre nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Así que de gracia recibimos para dar de gracia. Si Dios me ha ayudado, si Dios me ha sanado y he pasado por la experiencia de la salvación, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, la experiencia misma de la liberación de espíritus malos, la experiencia de la sanidad, entonces de gracia recibo para ahora dar de gracia a mi prójimo. Orar por el prójimo. Así que es la tarea que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y dice la Biblia en Mateo 24:14, Jesucristo mandó a que se predicara este evangelio del reino a todas las naciones del planeta Tierra. Estamos en el siglo XXI y estamos en un tiempo del avance de la tecnología, de la comunicación, de las redes sociales. Todo esto Dios lo ha permitido con el propósito de que todas las naciones en el mundo conozcan la verdad, que todos conozcan a Jesucristo, que todos se acerquen a Dios, porque un día Cristo regresará y vendrá a reinar en cada nación de la tierra con los que creyeron, no con los incrédulos, sino con los que creyeron. Por eso viene el tiempo donde Jesucristo regresará, y aquí dice la Biblia en Mateo 24:14, esta es la señal de su pronto regreso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio a todo el mundo. La Voz de la Alianza es un programa guiado por el Espíritu Santo. De gracia recibimos para dar de gracia, para que toda persona oiga, crea en Jesucristo. Todos tendremos la oportunidad de conocer a Jesucristo. Estamos en el siglo XXI, un siglo de tanta comunicación de los medios que se han dado a conocer, y el evangelio se ha predicado de ciudad en ciudad, de nación en nación. Nadie puede decir no oí de Jesucristo, no oí de Dios, no oí de la sanidad en Cristo. Desde que comenzó esta epidemia o esta pandemia, hemos estado hablando de Jesucristo, hemos estado hablando de la solución al problema y seguimos hablando de esta solución. Por eso, amigo, amiga, acércate a Jesucristo, abre tu corazón, recíbelo como tu Señor y Él te ayudará. La respuesta de Dios a la solución del problema del pecado es Jesucristo. Si tú dejas entrar a Jesucristo en tu cuerpo, vas a ver cómo el Señor te ayudará a ser libre de todo engaño y mentira que el diablo trae a la mente, a nuestras emociones, sentimientos. Las personas que no conocen esta verdad y no saben la obra de Jesucristo dentro de nosotros, están hablando siempre malas palabras, están criticando, están en el chisme, están en la murmuración, están hablando del prójimo. ¿Por qué? Porque otro espíritu está dominando el cuerpo. Pero si Cristo entra a ti, si Jesucristo por el Espíritu Santo empieza a morar dentro de tu cuerpo, todo empieza a cambiar.
No tendrás que hacer nada más que rendirte a Jesucristo y Él cambiará tu forma de pensar, cambiará tu lenguaje, cambiará tus pensamientos, cambiará tus actitudes, tu comportamiento, cambiará tu vida a un nuevo estilo de vida. ¿Lo quieres probar? Repite después de mí esta declaración si es tu voluntad. Repite esta declaración. Señor Jesucristo, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Soy pecador y como pecador he estado apartado de ti, pero me arrepiento. Me arrepiento de toda incredulidad, me arrepiento de estar apartado de ti, me arrepiento de caminar en mi propia sabiduría, creyendo que lo que yo pensaba y lo que yo hacía era lo correcto. Perdóname por mi error. Ahora, Señor, te invito a que entres a mi vida, porque creo que tú vives, resucitaste de los muertos. Y ahora con mi boca te estoy confesando, el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que por lo que creemos en el corazón y lo que confesamos con la boca es como entramos a la salvación. Así que tú creíste que Jesucristo ya hizo la obra, que Jesucristo ha resucitado, está vivo, que Jesucristo por eso lo invitaste a entrar dentro de ti, porque está vivo, es vida. Y lo declaraste con tu boca, porque a partir de ahora le has hecho tu Señor. Él va a ayudarte en todo aspecto de tu vida. Tienes que leer la Biblia para conocer más de Jesucristo, tienes que ir a un lugar de reunión, son las iglesias locales, cada ciudad tiene muchas iglesias donde tú puedes ir a estudiar la Biblia, hay pastores que están dando conocimiento de la Biblia. Así que busca una iglesia donde se enseñe la Biblia, la palabra de Dios, que de lo único que se hable sean de temas de la Biblia, porque es la solución al problema, la solución al matrimonio, la solución a los hijos, la solución al trabajo, la solución a la economía, a la solución a la vida social. La Biblia es el libro de solución, así que el pastor debe estar enseñando siempre de la Biblia, para que conozcamos cómo caminar en esta tierra a pesar de los problemas que nos rodean. Bienvenido a la familia de Dios. Vamos a un pequeño corte y después regresamos. Gracias por estar con nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, háblanos, estaremos llevándote en oración. Ya casi nos vamos. Queremos poner esta palabra en tu corazón. Son palabras escritas en las Sagradas Escrituras para este tiempo de pandemia. Si tú estás siendo afectado por un virus de enfermedad, este virus que se está moviendo en esta temporada del invierno, y bueno, estamos escuchando de noticias de que en algunos lugares se ha acentuado mucho y hay mucho contagio. Entonces hay una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón y la quiero compartir contigo, es el Salmo 102. El Salmo 102 es la oración de un afligido. Si tú estás en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia y el contagio ha llegado a tu vida, a tu familia, tú tienes que declarar la palabra. Solución, la solución es la palabra. Declara la palabra. Es bueno leer el Salmo 91 todos los días, pero esta palabra es la oración que hace el enfermo, es la oración que hace el contagiado o el afligido. El marco de entrada a este Salmo 102 en mi Biblia dice, oración del que sufre, oración del que sufre cuando está angustiado, como en el caso de las personas hoy enfermas o contagiadas por el coronavirus, y dice aquí, y delante de Jehová derrama su lamento. No estés en
un clamor más que a Dios. Al único que tienes que clamarle es a Dios. Han puesto en pantalla estos 3 salmos que hemos dado a conocer en nuestras predicaciones. El Salmo 102 es para aquella persona que está en medio del problema, en medio del contagio. El Salmo 116 son los que han es sido para librados de la aquellos muerte. que ya salieron del Sí. contagio. Dios le dio vida, ya salieron. Lee el Salmo 116. Y el Salmo 103 es el Salmo de todos los días, de bendecir a Dios. Bendice alma mía Jehová. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Bueno, pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.